Bueno, aquí la caminante quiere darle un saludito a los del Recreo Deportivo desde el páramo de Guerrero. Esto se llama Laguna Verde y es un lugar mágico, precioso. Ojalá algún día puedan venir por estas tierras. Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos al Recreo Deportivo número 124, llevando el sano mensaje del deporte. Hoy tenemos un programa muy especial, siempre nos gusta variar los temas, y hoy tenemos a una persona que ha estado muy cercana a un equipo de fútbol. Resulta que todos nosotros desde niños siempre pensamos, bueno, algún día me gustaría ser un jugador de fútbol, a veces pensamos, no, mejor un técnico, no, de pronto un directivo, pero cuando uno llega al punto de ser máximo accionista y dueño de un equipo, el asunto es de otro color. Y hoy tenemos el privilegio y el placer de hablar con el señor Camargo, es nuestro invitado de hoy, y que nos va a hablar un poquito de la historia de su familia alrededor del Deportes Tolima, y no solamente porque la gente cuando habla del Deportes Tolima piensa en el equipo del corazón de la gente, que es muy simpático, que es muy querido, un equipo de una ciudad maravillosa como es Ibagué, pero la gente piensa que no, que hay otros equipos grandes. Pues el Tolima, señoras y señores, llegó para quedarse y es un equipo que yo por lo menos lo considero ya un equipo grande, con el cual hay que entablar realmente conversaciones y duelos bastante difíciles y complicados porque ha logrado solidificar su posición. Entonces hoy queremos saludar de una vez, pero antes de entrar con el invitado, quiero agradecer por el mensaje que nos están enviando. Nos encanta recibir estos mensajes tan amigables y amables de nuestros seguidores. Así que, sin más preámbulos, señor Camargo, muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación del Recreo Deportivo. No, a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un espacio, es un espacio diferente, un espacio distensionado para hablar de fútbol que estoy seguro que cuando terminemos va a ser lo que más les gusta. Correcto, en eso no te equivocas. Pues mira, la pregunta obligada. Cuando uno habla del Deportes Tolima, lo primero que piensa es el senador Camargo, su señor padre. Cuéntenos cómo fue la historia, cómo llegó él a decir, me gustaría meterme con un equipo de fútbol y me gustaría el Deportes Tolima. Tú debes recordar muchas historias de esa época. ¿Cómo fue eso? No, no, eso fue un rollo. La verdad es que, no, les contara. En esa época nosotros teníamos negocios con la familia Roballo y estábamos montando un cocorico en Ibagué. Estando en eso y por cosas de la vida, tuvimos que recibir las acciones de Deportes Tolima, que en ese momento el aporte fue de 4 millones de pesos cada uno para quedar con el 50 y 50%. Y en esa época también teníamos un avión en compañía con la familia Roballo, que era una Aerocommander. Y no se sabía cuál era más gaga, cuál era más problema, si el avión o el equipo de fútbol. O el equipo. La O sea, había verdad, dos problemas, señor Camargo. no. Además, déjenme contarles una anécdota. Es que mi papá tenía el avión, pero mi papá nunca le quiso confesar a mi mamá que tenía un avión porque mi mamá lo mataba. Sí. Entonces, era muy simpático porque nosotros viajábamos en el avión y mi mamá siempre le mandaba unas frutas, un frutero, unas flores o algo al socio de mi papá por haberle prestado el avión, cuando mi papá era dueño de la mitad también. Entonces, en un momento en que ellos dijeron, bueno, venga, esto se nos volvió, fue un problema, no sabemos cuál de los dos es más problema, y literalmente a cara y sello dijeron a quién le tocaba qué, y la decisión para nosotros fue quedarnos con el equipo, y Eduardo Roballo se quedó con el avión. Todavía no sé a quién le fue peor. Oiga, pero, señor, ¿y eso fue en serio tirando moneda? ¿Fue una decisión así de esto para usted, esto para mí? Increíble, ¿no? Es que los valores eran más o menos similares, Claro. De acuerdo. Pero y la digamos, verdad, más o menos los dos estaban sí, desesperados con el tema.
claro, Claro. claro. Pero en esa época, digamos, como todo fue un poquito fortuito, no sé, señor Camargo, su corazón no tenía otro color en ese momento. De pronto no eras hincha de otro equipo. Eh, no. Y la verdad también uno se va enamorando de las cosas, ¿no? Yo creo que todo Claro. cuando se vuelve hincha de un equipo es porque tiene un tío, un amigo, un papá Sí, o algo que lo va sí, sí. enamorando y en este caso, pues nos llegó así, nos llegó de esa manera. Mi papá era una persona, eh, siempre fue una persona muy apasionada. Eso fue como en 1979, pero ya había comenzado el torneo, entonces pasó que pues comenzaron el torneo, ya los refuerzos, ya los jugadores se habían comprado, las transacciones ya se habían hecho, y el Tolima ese año no ganó sino un partido de fútbol, Mm, ok. que fue ¿En todo el campeonato? ¿En todo el todo el campeonato? campeonato. Es que déjenme recordarles una cosa, no hay equipo de fútbol que haya sido más veces último que el Deportes Tolima El Tolima, claro. en la Wow. historia. Y como ahora los torneos cortos, pues cuando Cortos. es último desciende, tampoco hay un equipo que va a ser más veces último de Claro, lo que claro. viene. Es casi posible que logren tener esa misma marca. Entonces sí, el Deportes Tolima y después era el Cúcuta, los dos equipos que más veces han sido últimos en el torneo colombiano. Ya había Sí, comenzado el torneo y sí. y fue un partido que ganamos 1-0 de un argentino que se llamaba Rasquetti, que inclusive fue un error del arquero, ni siquiera fue una buena jugada, sino fue un error. Y conclusión, entonces al año siguiente ya estábamos picados con el tema, mi papá comienza a traer unos grandes jugadores que muchos de ellos inclusive no querían venir al Tolima porque ellos decían, no, yo no me estoy retirando del fútbol, yo todavía quiero seguir jugando. El caso de Víctor Hugo del Río, por ejemplo. Claro. Grandísimo, grandísimo. Usted sabe, ese es de los recuerdos más gratos Sí, y el sí, sí. Tolima para mí se convirtió, yo soy santafereño y el Tolima se convirtió en mi segundo equipo del corazón, de lejos, y fue esa época de Víctor Hugo del Río. Increíble, ese Tolima en los principios de los ochentas, Sí. espectacular. Bueno, lo veo que es muy futbolero, 80, 81 y 82. Entonces tuvimos a jugadores como Isasi, que era un jugador que Ah, Evaristo, el iba a paraguayo, claro. Evaristo Isasi, Maturana también vino Mm, con Pasó, sí. nosotros, el profesor Maturana, eh, y vino un técnico que se llamaba De León, Ricardo de León. Yo. Ricardo de León fue un técnico muy importante en la historia del fútbol, porque él implantó un sistema de juego que es el pressing. Y es un ujú. sistema de juego donde el Ah, equipo va fue León, yo avanzando. pensé que había sido Mujica, interesante eso que nos está No, contando, muy interesante. Ricardo de Mojica lo adoptó después y de Sí. hecho Mojica se ganó un Intercontinental de Clubes con ese sistema. El equipo va avanzando y entonces termina jugándose el partido solamente en la mitad de la cancha y cada vez que el otro equipo intenta avanzar, el equipo avanza y los dejan fuera de lugar. Ok. Un sistema muy novedoso en esa época. Y Ricardo de León viene, lo implanta y nosotros terminamos siendo subcampeones en el primer torneo donde realmente comenzamos a hacer. Y ahí Detrás del comenzamos, Nacional, ¿no? Esa no sí, fue la detrás del época, Nacional. sí, esa no fue la época también que estuvieron Iguarán y Zapuca en el Tolima. Así es, y en el Nacional estaba Subeldía. Sí, Osvaldo, sí, claro. Estaba Subeldía, una época de unos técnicos, pues. tremendos. Y si no Y estoy bueno, mal, en la Libertadores Tolima le gana Nacional en Medellín, ¿no? lo eliminamos, si la memoria no me falla, ganamos 2-0, 3-1 y pasamos, quedamos semifinalistas de la Copa Claro. Libertadores. Me Y acuerdo. nosotros perdimos contra Cobreloa, que fue el campeón del año, Sí, ese año en el los chilenos, que jugaban de naranja. Que los del cobre. Los claro, del y COP. era jugar en el desierto, eso era es una cosa de locos, una cosa Locos. inhumana, inhumana. Increíble. Y Un Oiga, desierto. pero señor Camargo, usted en esa época era niño, usted tiene esos recuerdos de infancia de esa época, ¿no es cierto? sí, claro, yo crecí en el estadio en ese momento que se llamaba San Bonifacio. Increíble. Claro. San Bonifacio. Y ese fue el primer gran periodo del Tolima. Luego, Ese fue el gran periodo hasta el 82. Sí. Hasta el luego ya, supongo yo, vuelven un poquito a bajar de nivel. ¿Tú sabes cuál fue la causa por la cual el Tolima
de pronto el senador dejó el equipo un tiempo o fue algo así o no? Es que lo que pasó fue lo siguiente, que en el año 82, y voy a omitir los nombres para no herir Sí. Ok, susceptibilidades, en el año 82 eh, intentan aumentar el capital del equipo y vienen unas terceras personas que se vinculan al equipo, personas con las que nosotros no estábamos de acuerdo en que estuvieran en el equipo y nos hacemos a un lado y ellos quedan manejando el equipo. ok. No. Eso se va a un pleito. Ese pleito se quema en el Palacio de Justicia. Pero qué historia. Y entonces, l- literalmente, mi mamá le dice a mi papá, ni el enfermo quiere, ni hay que darle. Eso es una señal divina que quiere decir que nosotros no volvemos al fútbol, No más. se acabó y mi papá se retira totalmente del fútbol. Ok, ok, ok. Y El luego él equipo, regresa ya en los años 2000, ¿no? Y ahí es el primer título. claro, pero no, es que él regresa porque el equipo desciende Sí. Ah, y, cierto. y estas personas que tomaron el equipo tienen problemas con la justicia Ok, ok. y deciden quemar todos los archivos del equipo. Impresionante. Y al quemar todos los archivos, literalmente un día llega una secretaria y nos dice, mire, los archivos que quedan son desde 1982 y ustedes son los dueños. Y Ok. nos volvió a llegar el equipo de Carambola. El equipo estaba a punto de descender, descendió y vuelve nuevamente mi papá a tomar las riendas del equipo y como siempre, él no sabe, nunca supo perder y, Sí, y, correcto. y comienza nuevamente con esa pasión a llevar el equipo nuevamente a primera división y después de primera división comenzamos a pelear los títulos y a estar siempre en las finales y bueno, la historia que conocemos desde ahí Sí. donde el equipo siempre ha estado peleando. Y Sí, mucha en celebración. los 80 se llamaba el Cocorico Tolima, ¿no? Ese era un Así es, recuerdo sí, histórico claro. para todos los colombianos, ¿no es cierto? Claro, una Sí, camiseta amarilla con una K Sí, grandota aquí. negro, sí, ¿no? No era tan común en ese momento que las no. marcas patrocinaran los equipos, no se pagaba mayor dinero por eso. Y alguna vez usamos una camiseta que era la segunda camiseta de River, porque en un viaje nos roban el equipaje, en un viaje a Venezuela nos roban el equipaje y vamos a la Casa Olímpica, porque no teníamos otro Sí. sitio. Y cuénteme una cosa, necesitamos 25 uniformes. ¿De qué tiene 25 En uniformes serio. talla larga? Del Y tenemos River Plate. una camiseta River y entonces jugamos ese campeonato con esa camiseta que fue la que pudimos inscribir a última hora. Está Impresionante. muy buena esa Señor anécdota. Camargo, pero yo le cuento, me imagino que está preparando ese libro de todas las historias que nos está contando, son increíbles, ¿no? Lo queríamos escribir y en mi casa hemos guardado todos los recortes de periódico que se imaginarán. Esos son gente alabando, después gente criticando. Son las Claro, pasiones del fútbol. fútbol, sí. Claro. Y uno tiene que aprender a medirlas y después se termina riendo de lo que dijeron y para bien o para mal. Sí. O sea, Y, El Tolima pasó de sí. ser el Tolimita de antes de los 80 Ujú. a ser el Deportes Tolima, que hoy en día yo diría que es uno de los cuatro grandes de Colombia, o de los cinco grandes tal vez, que siempre está disputando las finales. Y uno podría decir que cuál es la principal característica que uno, como máximo accionista de un equipo de fútbol, debe tener para llevarlo arriba. ¿Cuál es cómo es como, qué es como lo que uno más debe cultivar en su manejo del equipo? Yo creo que como dirigente deportivo hay una cosa que un dirigente deportivo no puede perder de vista. Es que, yo no sé si ustedes alguna vez han leído un poema que se llama It, de Roger Kipling. Y en ese poema dice que el triunfo y el fracaso son dos impostores. Y eso le pasa a los dirigentes deportivos, o los tenemos que aprender. Es que uno no es ni tan bueno cuando gana, ni tan malo cuando pierde. Cuando pierde. No se las puede creer. Eh, y yo creo que tener los pies en la tierra y manejar el equipo con los pies en la tierra y con sensatez y como una compañía nos da una diferencia muy grande con el resto de los equipos. Porque los equipos llega un dirigente y llega a gastar como loco y a los pocos años pues se quedan sin capital. Hay que hacer una Ujú. combinación de jugadores de muy buen nivel con gente de la cantera. Y yo creo que ahí está con el éxito del Deportes Tolima.
en manejar Y esta yo le quiero sumar una cosa, yo creo que la palabra consistencia, si hay un equipo que ha sido consistente, la gente, el equipo directivo, las personas que estaban al frente, como una consistencia en su estructuración, en sus planes, ha sido el Tolima, porque muchos equipos saltan, son como una especie de montaña rusa, ustedes han sido muy consistentes, eso es muy valioso. Hay hay un dicho dentro de las organizaciones nuestras que dice que con los tuyos, con la razón o sin ella. Sí. Muy Y bueno, entonces nos equivocamos, pero digamos que nos pero creemos con el cuento de que conciencia. estamos, sí, con conciencia, claro, y Sí, seguimos y tomamos la decisión rápido y algunas veces nos equivocaremos, pero seguimos en la misma dirección. Y el equipo está construido con una metodología. Es una metodología que nos la enseñó el médico Uribe, Gabriel Ochoa Uribe. Ok. Entonces, digamos que tenemos nuestra forma de armar el equipo, sabemos lo que nos gusta, los tipos de jugadores que nos gustan. Tenemos una base de datos increíble que no la tiene Nacional y nosotros, supremamente robusta, donde yo me meto y ustedes me preguntan cualquier jugador y les puedo decir cuándo nació, cuánto mide, cuánto está pero pesando, jugadores en general de toda la liga colombiana, o jugadores internacionalmente o jugadores del Tolima, jugadores del mundo. del Es una mundo. Una cosa, data mundial. Usted tiene una data sí, mundial completa. Wow. es un descrestómetro. La verdad es que yo me meto en eso y Horas. cosa de locos. Cosa. Además hay jugadores que son absolutamente desconocidos, juegan en Grecia, y ahí es Chipre, ahí sí. Hay una cantidad de ligas. claro. Y además de eso, uno puede pedirle, mire, ¿sabe qué? Quiero ver el video de cada vez que ese muchacho tocó el balón con la cabeza. Y están todos los cabezazos, cada vez que se equivocó, un arquero, cada vez que le hicieron el gol, cuándo se equivocó, cuándo no se equivocó. Entonces, con esa información que es muy robusta, cuando llegan los empresarios o cuando nos ofrecen jugadores, pues hay un grupo de analistas que nos dan la información y dice, este sí, este Increíble. no. Y ahí comenzamos ese proceso de Estamos. búsqueda. Y entonces también se voltea un poco el tema, porque somos nosotros saliendo a buscar el que nos gusta y no a escoger el que nos ofrecen. Y Ok. eso hace una diferencia. Por eso dicen, oiga, pero ¿por qué llegó ese tipo desconocido al Tolima y se volvió un crack? Ahí Porque lo está la estábamos base de datos. buscando, sí, lo Ya. estábamos buscando. Ahora nos equivocamos, ¿no? No van a creer que, Claro. No es una ah, varita mágica de la alquimia, ¿no? O sea, todo puede pasar ahí. Por claro, ejemplo, cuando llega el momento de la venta es la misma cosa. Si el Tolima vende es porque analizando los datos puede ser una buena oportunidad de capitalizar ahora. la verdad, eh, hay una cosa con la venta de los jugadores, es que el pan se vende caliente. Claro. Cuando llega un cliente, Frío no es lo mismo, ¿no? Estoy de no, acuerdo. no lo vende, sencillamente no lo vende. Entonces, si llegan y es porque ellos ya hicieron un estudio, ellos revisaron y les gustó ese jugador, eso hay que venderlo. De Increíble. Guarda acuerdo. manjares, guarda pesares. Sí, esa Interesante. es una parte que de pronto la gente no entiende. Y me acuerdo mucho de alguna protesta que hubo cuando lo de Montero, por decir un ejemplo simplemente. Eh, y la gente se dividía entre fue el mejor cabezazo y otros que decían no, se les... Pero creo que la oferta fue muy buena. De todas maneras, como dice uno, las ofertas también hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomarlas y hay muchas cosas que están de por medio. Uno tiene que analizar. Miren, por ejemplo, este año hicimos una transacción de Sergio Mosquera por Jason Guzmán. Eh, y Sergio Mosquera era un jugador que le quedaban 6 meses de contrato. Entonces, a pesar de que sea un muy buen jugador, a pesar de que todo lo que uno piense, pues sí, pero en 6 meses ya no es nuestro. Sí. Claro. Entonces, hay que tomar la decisión y hay que venderlo, porque si no, sencillamente el patrimonio del club se va acabando. Hay que tomar Claro. la decisión. Una Y, cantidad de y decisiones que toca tomarlas con la cabeza y no con de la pasión. acuerdo, correcto. Y sí, porque la emoción muchas veces daña esos negocios y realmente uno comete más errores, es cierto. Sí, eso sí. Yo quería preguntar, el senador Camargo siempre ha sido como, bueno, era como supongo yo, no digo que tuviera la última palabra, pero posiblemente su experiencia contaba. Hoy en día, ¿en quién te apoyas? O sea, ¿quién sería como la persona que podría ser el consejero mayor? Nosotros tenemos una estructura dentro del club
y claro, mi papá era la cabeza del club. Yo los últimos 5 años estuve muy metido, que él, digamos, ya sentía que estaba cansado y que ya quería como darle el paso a nuevas generaciones. Mm. Contratamos un gerente que se llama Germán Darío Queiroz, que es una persona de toda nuestra confianza en el tema administrativo. Armamos un equipo, digamos, tiene una persona de mercadeo, de medios, Ujú. y en el tema deportivo también. Y en el tema deportivo en este momento está a cargo de Prince, del Nano Ah, Prince. enano. Claro, el nano. Es una persona súper comprometida con Él es nosotros. como un gerente deportivo, es como un gerente deportivo Sí, del equipo. exacto. El organigrama funciona así: hay un gerente administrativo y un gerente deportivo. Eh, y, y el gerente deportivo depende en dos ramas: la profesional y la cantera. Y Mm. dentro de la cantera hay un grupo de veedores que son, en este momento tenemos 8 veedores, 7 en Colombia y uno por fuera de Colombia, Ah, buscando qué bueno. jugadores, buscando jugadores. Muy Entonces bueno. traemos muchachos de 15, 17 años y los vamos mirando y los vamos llevando. Y cuando creemos que ameritan, les ofrecemos contrato de trabajo y comienzan a hacerse parte del club. En ese proceso hay unos que funcionan y funcionan muy bien. Entonces, ahí han salido eh, Barrios, ahí salió Mateo Uribe, ahí estuvo James, Andrés Ibarwen. Andrés Ibarwen, claro, todos ellos pasan por ahí y, y hay un momento donde comenzamos a tomar decisiones de si dejamos o no dejamos, si los mandamos a la profesional y si de pronto alguien que nosotros conseguimos afuera es mejor de uno de los que nosotros tengamos dentro de la casa, para tampoco llenarnos, porque si no tendríamos unas divisiones inferiores gigantescas. Pero ustedes se han convertido, señor Camargo, en una cantera increíble. Ustedes no paran cada torneo de sacar jugadores nuevos y jugadores nuevos. Creo que es una mezcla de esa data que ustedes tienen con obviamente un gran ojo, pero adicionalmente porque han construido la línea de lo que dirían los barceloneses de una masía, ¿no? Ustedes han creado una estructura de gente joven que constantemente los está retroalimentando. Eso es cierto, ¿no? Se nota. Sí, y tenemos una casa hogar donde nosotros los vamos recibiendo, nos toca darles, hay inclusive unas cosas que son muy, muy básicas, pero comencemos con la nutrición. Es gente que usualmente esos muchachos no comen 3 veces al día. Wow. Entonces son niños de 15, 17 años que los traemos y que los comenzamos a alimentar bien. Les damos acceso a nuestra sede deportiva, que digamos que es uno de nuestros grandes pilares. Y comenzamos entonces a formarlos físicamente. Les damos también psicólogo, hay nutricionista, hay médico, hay deportólogos, y entonces vamos organizándolos para comenzar a llevarlos. Un momento, hace unos años, que la selección Colombia, la mitad de ellos habían salido del Deportes Del Tolima. Tolima. Increíble, qué orgullo, ¿ah? Impresionante. Claro, claro, Uf. claro, claro. Y, O sea y ellos, que ahí, sí, sí. Y no, te sí, iba a nos vamos preguntar, organizando, señor. sí, sí. Te iba a preguntar que si entonces hay familia Camargo para rato en el Tolima. Sí, mi hijo es un apasionado, mis hijos son unos apasionados también con el tema y les Ah, encanta. les encanta. También soy consciente de una cosa: el club ha llegado a comenzar a tener unas dimensiones que en este momento están en el radar de muchos clubes en el mundo. Sí, ¿Por claro. qué? Claro. Hace muy poquito, cuando fue el suramericano, vinieron 45 clubes y de los 45 clubes, eh, varios de ellos que nos pidieron reunión y vinieron a conocer el club, vinieron a conocer nuestro modelo, nos han invitado allá y la verdad es que cada vez es más común que haya alianzas. Entonces, Claro. digamos, en algún momento yo no descarto que el Deportes Tolima haga parte de un engranaje aún más grande de Mundial. clubes afuera. Y Qué estamos bueno invitados sería. ahora el Sí. 2021 precisamente a Chelsea a reunirnos con clubes, no en el plan de venta, pero sí en el plan de alianza con esos De clubes. acuerdo. Y de acercamientos, de lo cual uno nunca sabe qué vaya a suceder, ¿no? Eso es lo más importante de todo, ¿de acuerdo? Es que de alguna manera ellos entienden que Colombia es una potencia mundial en producción de jugadores. Lo Sí, tienen claro. total, Pero total. también tenemos que reconocer que Colombia carece de algunos
cosas que quisieran ellos desarrollar en esos jugadores para que fueran jugadores más completos. Si son jugadores que tienen un talento increíble con el pie, pero necesitamos que sean más disciplinados, que sean Sí, más metódicos y que sean mejores jugadores sin el pie, que sin de el eso pie. todavía nos falta mucho en el fútbol colombiano. Estoy de acuerdo. Una muy buena analogía. Muy buenos en pie, a veces no tan buenos fuera, sin el pie. Entonces, eso a veces desequilibra. Cuando esa parte no funciona, el pie se desequilibra también. Así es, así es, así es, así es. Y el fútbol hay que jugarlo con la cabeza. Sí, claro. No, excelente. No, A mí oiga, me- increíble. a mí Y me- yo le iba a preguntar a usted como persona en el fútbol y habiendo asumido toda esta responsabilidad de conducir un club tan representativo como el Tolima y tan querido, porque el Tolima es un equipo Mm. querido por la mayoría de la gente, no es un equipo de esos que son dialécticos y generan o el amor o el odio, no, el Tolima es querido en términos generales. Sí. ¿Cuál ha sido su máxima, o sea, que usted nos diga de las cosas que le ha parecido más difíciles desde la perspectiva de meterse y a manejar un equipo de fútbol? ¿Qué es de las cosas más difíciles o de los retos mayores que ustedes han encontrado? Bueno, yo les confieso una cosa. Yo comencé realmente mi vida como dirigente deportivo antes del fútbol y fui 9 años presidente de la Federación Ecuestre Colombiana y en la Junta Ecuestre. Ecuestre, Interesante. en la Federación Ecuestre Internacional. Entonces eso como que me formó en muchas cosas Sí, del deporte, que además entiendo que mucha gente no tiene por qué conocer la estructura del deporte. sí. Más adelante les doy unos ejemplos. Entonces, en el fútbol, a diferencia de los otros deportes, el manejo de la prensa es muy complejo, es muy, muy complejo. Yo me encuentro desafortunadamente con unos periodistas que son muy buenos, impecables, pero también me encuentro con muchas preguntas que digo, hombre, sabe que tal vez este hombre no conoce la estructura del fútbol. Yo les voy a dar este ejemplo, por ejemplo. Cuando, cuando un bus de un equipo de fútbol es apedreado a las afueras de un estadio, a 5 kilómetros del estadio, le echan la culpa al equipo de fútbol Ujú. y le echan la culpa a la DIMAYOR y a la federación, que por qué no sanciona y todo eso. Y la gente se le olvida, y los periodistas desafortunadamente no enfocan bien el tema, que los tribunales deportivos son para faltas deportivas y tienen solamente competencia en lo deportivo, es decir, uno no puede sancionar sino en el campo de juego. Sí, Lo que pase por fuera del campo del juego, que es lamentable y que es terrible y que hay claro. que cuestionarlo como sociedad, digamos, pero eso no tiene nada que ver con el deporte. Es un tema de la justicia ordinaria. Mm, Y mm, la justicia deportiva opera solamente para aquellas personas que son parte del Sistema Nacional de Deporte, no, dirigentes, claro. futbolistas, eh, árbitros, eso son eso. Entonces, entiendo que mucha gente tiene esa pasión, pero es difícil manejar. No Sí, es, entiendo. Claro. Sí, Es un tema complejo. Estimado filósofo, hablando de sí, eso, manda a Baldor unas preguntas. de acuerdo. Aquí está Baldor. Baldor nos manda una preguntita ¿Se muy acuerda del sencilla. álgebra de Baldor, no es cierto? sí, profesor Díaz. Claro. Una pregunta muy sencilla y es que me den el podio de los tres técnicos que más han estado en el banco del Deportes Tolima. ¿Quiénes son? Como pista, son tres colombianos. ¿Qué Los más tres. tiempo han estado? Sí, le suelto una para ayudarle, obviamente, nada más que al señor Camargo. Hernán Torres es uno. Sí, El otro correcto. sería Gamero. También es otro. Nos falta uno. El Uno otro, que ha pues, apagado muchos incendios en claro, Ibagué. claro, Muy querido. ay, hombre, cómo se me fue el nombre aquí. ¿Hombre larga? Sí. ¿Cuál? Espere, ve larga, estoy perdido. Gamero, Torres y Un hombre muy simpático, muy humilde, muy querido. Claro, Muy claro, aquí creo que amigo. sale en esta foto, si no estoy mal. No, en esa foto está el Chiqui No lo García, veo. porque esa Ah, foto, Chiqui. esa foto fue cuando quedamos campeones en el 2003. Ve Bueno, se larga. me fue. ¿Cuál Bueno, es? ¿Verdad? Jorge Luis Bernal, correcto. Ay, Jorge Luis Bernal, Claro. hombre. Claro, claro, claro. Muy bien. Ah, Excelente. sí, Tres no. colombianos. Entonces, no, pues sacaron cinco definitivamente, aclamado. Están acostumbrados los tres a los cinco, muy bien.
Ahora vamos a la sección de tarjeta roja y gol de oro. Comencemos por el iluminado. Bueno, yo el gol de oro se lo voy a dar a esa convicción que tienen los señores dueños del Deportes Tolima en formar jugadores desde la cantera, porque es que yo he visto que me llama mucho la atención que uno ve que los grandes equipos europeos en general como que apelan es a comprar más que a sacar jugadores de su cantera. No sé por qué, de pronto el señor Camargo me podría sacar de esa duda. Por ejemplo, uno ve el anterior campeón de la Champions League, que es el Real Madrid. Hoy en día está jugando sus partidos de la Champions con un solo español, que es Carvajal. De resto son todos jugadores comprados. ¿A qué se puede ver ese fenómeno? Yo creo que tiene que ver con el sistema, con con el modelo económico. Es decir, nosotros realmente no vivimos, el 60% de nuestros ingresos son las taquillas y el merchandising, y nosotros realmente cumplimos nuestro presupuesto con la venta de jugadores. Ujú, Cosa diferente del Real Madrid, que ellos viven realmente es de la venta de sus camisetas, de su merchandising, Claro. de ya, sus abonados, y entonces tienen que hacer el ruido. ujú. Compré a Neymar, Sí. compré a Ronaldo, para que la gente Compre vaya. camisetas. Sí, a mí me toca traer un desconocido y volverlo Ronaldo. Ya. Sí. Ah, Correcto. bueno, listo. Bueno, y pues Muy la buena tarjeta explicación. roja a los malos hinchas, a los que a veces le hacen dañar un poco la imagen al Sí, equipo simplemente por su mal comportamiento, que no confunden, no entienden que el deporte pues se gana y se pierde y no tienen que entrar a dañarle la imagen al equipo. Esa es mi tarjeta muy roja. bien. Tienes Excelente. toda la razón. Gurú. Yo le quiero dar mi gol de oro indudablemente al Tolima, porque definitivamente tiene la capacidad de convertirse en un equipo querido por muchísima gente. El Tolima tiene una capacidad y es la siguiente, y esa es, puede ser el equipo número uno de mucha gente, pero también el equipo número dos de mucha gente. Y para mí, por ejemplo, llevo una gran cercanía con el Tolima desde el 82, así que gracias por la creación de ese pedazo del corazón a la familia Camargo. Viva el Tolimita, Gracias. maravilloso. Te Y cuento una la, y, historia. Hay una cifra que soporta su afirmación. El 80% de los hinchas tienen como segundo equipo el Deportes Tolima. yo Sí, soy uno no. de ellos. O sea, me acaba de decir que estoy en el 80%. Bueno, muy bien, me metí en una data grande. Bueno, y quiero darle, obviamente, también pues la tarjeta roja, lo mismo, ¿no? A la violencia en el fútbol. Es inadmisible para mí, es realmente compleja la violencia en el fútbol. Esa es mi tarjeta roja. De acuerdo. Señor Camargo, ¿tienes un gol de oro y una tarjeta roja? Bueno, mi gol de oro, yo se lo tengo que dar a todos aquellos colombianos que viven esa pasión del fútbol, que la viven en paz. Para ellos, todos mis respetos. Es que ir todos los domingos al mismo plan, ir a gritar, ir a acompañar con esa creencia que tienen con sus equipos es una cosa, pues, Increíble. conociéndolos los veo. Y, y la tarjeta Tarjeta roja. roja, hombre, sí, es que está de moda y eso es una cosa que la tenemos que parar y la tenemos que parar de todo, todo nivel de violencia, de cualquier expresión de violencia. Yo Sí, todo. Yo fui muy crítico de los hinchas, pero también de los jugadores que devuelven esas ofensas. Es una tarjeta roja para todos los que traigan violencia a un deporte tan lindo como el fútbol. Lo De acaban, acuerdo. lo Muy destruyen. bien, excelente. En mi caso, pues sí, sin duda, yo también el gol de oro a la familia Camargo, más de 25 años, pienso yo, no solamente creando lazos con la región, sino haciendo crecer a esa zona a través del fútbol. Eso es maravilloso. Y la roja, sí, sí, sin duda, la violencia es algo que tenemos que erradicar de raíz. No más violencia en el fútbol. Bueno, señores, alguna cosa de última hora, no sé, quisiera preguntarle, así como última momento, ¿tenemos un tiempito iluminado? Y Sí. claro, tenemos todavía 2 minutos. Listo, entonces una pregunta rápida que les quería hacer, ya que el señor Camargo habla de los caballos, ¿no le gustaría que la hípica volviera a los hipódromos en Colombia? Sí, pero yo lo veo prácticamente imposible porque la afición se perdió hace muchísimos años. Entonces, volver a recobrar eso es unas generaciones que se perdieron y eso ya no sucede. Wow. Eso ya no sucede. Bueno, Increíble, sí. yo quería darle gracias al señor Camargo y de paso invitarlo para próximas oportunidades, porque realmente el conocimiento que tiene él desde el interior del Increíble. fútbol para nosotros es muy valioso y nos Sí, trae muchas, nos ilumina mucho. Entonces,
Nos gustaría en Entonces, adelante poder volver a contar con usted como invitado. con muchísimo gusto. La verdad es que este espacio y la verdad que yo me siento en casa con exalumnos de la Helvecia, así que con muchísimo gusto. Nosotros también. Me tiran la lengua más de lo que hacen los Sí. periodistas. No, Bueno, maravilloso. Muchísimas en gracias. esta Excelente. nota, mil gracias al señor Camargo por aceptar la invitación y este fue el Recreo Deportivo 124. Que tengan muy buena noche, día o tarde, señores. A Muchas ustedes. gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Cuídense mucho, señor Buenas Camargo. noches. Bueno, buenas Gracias. noches. Chao, Chao, Chao. profesor. gracias. Muchas Cuídense. gracias. Chao. Suscríbanse. Chao.